Hola, un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes en el 10 de cada mes. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo, bueno, que este es un trabajo conjunto del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, AMPI, y Mentalizar. Mi nombre es Gabriela Cortés Meda, soy médico psiquiatra infantil y de la adolescencia. Les agradezco que nos acompañen, en especial hoy, 10 de septiembre. Fecha importante, pues es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Esta campaña está en su tercer año. En el primer año, en el 2021, hablamos sobre la prevención del suicidio en general. En el 2022 hablamos sobre la prevención del suicidio en jóvenes y nos pareció muy importante hablar el día de hoy sobre el suicidio en el adulto mayor. ¿Qué debo saber? Y para que nos hable de este tema tan importante, pues tenemos a un gran experto, el doctor Guillermo Velázquez López, que me permito decirles una muy breve reseña curricular sobre él. El doctor Velázquez es médico cirujano y partero por parte de la Universidad de Guadalajara. Tiene la especialidad en psiquiatría por el Instituto Jalisciense de Salud Mental y la Universidad de Guadalajara. Cursó el posgrado de alta especialidad en psicogeriatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor adjunto de la especialidad en psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y la UNAM. Es profesor titular del curso de posgrado de alta especialidad en psicogeriatría en el mismo instituto y es coordinador de la clínica de psicogeriatría en la subdirección de consulta externa y dirección de servicios clínicos del Instituto Nacional de Psiquiatría también. Muchas gracias, doctor Velázquez, por estar el día de hoy con nosotros. Es un gusto y un honor y bueno, le cedo la palabra para que nos hable de este tema. Gracias. Hola Gaby, pues agradecerte por la invitación para hablar de este tema tan importante. ¿Me permite entonces compartir pantalla? Confírmame solo por favor Gaby si pueden ver mi pantalla. Sí, podemos ver su pantalla, doctor. Ok, bien. Pues agradecer de nuevo la invitación para participar en pues una presentación que pretendo sea breve para en pocos minutos hablar, digamos, de lo general a lo particular. Sabemos que hoy, 10 de septiembre, pues en todo el mundo y desde hace ya 20 años, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en forma conjunta con la Organización Mundial de la Salud, instituyeron este día como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y precisamente, pues este tiene como objetivo visibilizar, concientizar a las sociedades, a las naciones, para que éstas implementen y promuevan acciones para la prevención en todo el mundo y fomenten los compromisos y las medidas prácticas para prevenir el fenómeno suicida. De hecho, el eslogan de este año y de los 2 años anteriores, pues es este, el de creando esperanzas a través de la acción. Y en nuestro país en particular, pues toda esta semana ha sido alusiva a eventos de divulgación, de concientización acerca de este fenómeno. Les decía, vamos a hablar de lo general a lo particular, a nada más recordando lo que con seguridad han visto en otras presentaciones y al menos en el transcurso de los 2, 3 últimos años, pues estas son cifras que nos hablan de que en el mundo anualmente al menos unas 700,000 personas se quitan la vida, pero el porcentaje o el número de aquellos que fallan en el intento puede ser al menos pues 20 años mayor, 20 veces mayor, perdón. Todos los casos sabemos constituyen una tragedia que afecta a las familias, a los allegados, a los seres queridos inmediatos
de aquella persona que termina con su vida en una forma trágica, pero esto afecta también a las comunidades, a los países, a las sociedades y tiene efectos duraderos que van más allá de las víctimas y de quienes directamente les rodean. Es un problema que sobre todo afecta, más de 3/4 partes de todos los casos se dan en países de rentas medias y bajas como el nuestro. Y bueno, lo más importante es transmitir la idea de que el suicidio es altamente prevenible a través de intervenciones oportunas, basadas en evidencia, de bajo costo, eh, y esto pues obedece a iniciativas preventivas en países donde sobre todo es bien importante entender que no solo se limita a aquello que como profesionales sanitarios nos corresponde hacer, sino que esto necesariamente implica intervenciones integrales y multisectoriales. Otros sectores importantes de la sociedad, no solo entonces el de la atención de la salud, debe de participar en forma conjunta y armoniosa para tener éxito en este cometido. Uh, bueno, nosotros como profesionales de la salud mental sabemos el vínculo directo que existen entre los trastornos mentales, particularmente la depresión y el consumo de alcohol con el fenómeno. Pero muchos otros fenómenos, los conflictos sociales, catástrofes, actos violentos, eh, situaciones extremas de este tipo a nivel colectivo, social, comunitario, pero también a nivel individual, la pérdida de los seres queridos, el aislamiento, algo como lo que recién sucedió en el transcurso de los 2, 3 últimos años, el confinamiento impuesto, que en particular afectó más a las personas mayores durante la pandemia, pues son determinantes sociales de este fenómeno. Y si bien se recomiendan medidas a nivel colectivo, comunitario, universal, pues hay algunos grupos vulnerables que son todavía aquellos los más susceptibles de verse afectados por este fenómeno, aquellos que son en particular también sujetos a prácticas discriminatorias. Los documentos oficiales, pues, hacen mención de estos colectivos, los refugiados, los migrantes, poblaciones indígenas, aquellos grupos que pertenecen a la diversidad sexual, las personas que están privadas de la libertad, pero el grupo de las personas mayores, pues en varios sentidos, puede ser también un grupo particularmente vulnerable y en riesgo. Y bueno, todos sabemos que el principal factor de riesgo en múltiples estudios y que es algo ya por demás documentado desde hace tiempo, eh, es el antecedente en una persona en particular de un intento suicida previo. Estos son los 4 ejes fundamentales que las estrategias establecidas por la Organización Mundial de la Salud proponen para reducir o prevenir el suicidio, y algunas de ellas pues son pues tan básicas, tan elementales como entonces restringir el acceso a los medios utilizados para consumar el suicidio. Y esto puede variar de una sociedad o de un país a otro. En Estados Unidos, donde por ejemplo particularmente casi el 40% de las personas mayores tienen acceso a armas de fuego, pues este es un método con el cual pues frecuentemente se consuma el acto suicida. En algunas otras sociedades donde, por ejemplo, hay mayor restricción y control para el acceso a las armas, pues se hace uso de otros métodos que pueden ser igualmente letales. Pero entonces esto varía de una sociedad a otra. Y conocer los métodos que son más letales en una sociedad en particular, pues permiten entonces proponer estrategias y políticas públicas para la reducción del riesgo suicida. Así, por ejemplo, en países de ingresos medios o bajos como el nuestro, donde, por ejemplo, muchos suicidios se consuman con el uso de plaguicidas en los entornos rurales, donde luego no hay todavía una política regulatoria lo suficientemente efectiva al respecto. Entonces, a veces podríamos nosotros falsamente pensar, muchos de los mitos alrededor del fenómeno suicida tienen que ver con el hecho de que la persona que está completamente determinada a consumar el acto
no va a haber nada que lo impida, pero realmente estas políticas públicas a nivel comunitario logran probadamente y basado en evidencia reducir el fenómeno, lo que se haga a nivel colectivo. Llama mucho la atención que la segunda de estas estrategias propuesta por la Organización Mundial de la Salud tiene que ver precisamente con educar a los medios de comunicación para que al respecto informen con responsabilidad sobre el fenómeno. Y bueno, en el caso de los adolescentes, que sabemos junto con los jóvenes son los grupos con las tasas más elevadas de riesgo suicida, pues en particular en ellos, alentarles y acompañarles para que desarrollen aptitudes socioemocionales para la vida. Y por supuesto que detectar a tiempo, evaluar y tratar a las personas que muestren los factores de riesgo conocidos, aunque el fenómeno como tal puede ser todavía difícil de predecir en un individuo en particular, pues sabemos de aquellos que puntean alto en diferentes, múltiples factores de riesgo, varón, un adulto mayor, que se encuentra solo, con enfermedades crónicas, graves, avanzadas, dolorosas, con acceso a métodos letales, que tiene una enfermedad mental activa, reciente, debutante, grave, digamos, una persona con estas características, pues nos debe de poner en alerta del alto riesgo de consumar el suicidio. Entonces, en estos grupos poblacionales, pues se hacen entonces las intervenciones indicadas, específicas para esto. La Organización Mundial de la Salud habla entonces de intervenciones a nivel universal, colectivo, comunitarios, aquellas que son selectivas para grupos en particular y aquellas que son indicadas o individualizadas para un sujeto que puntea alto en los factores de riesgo que nosotros conocemos y hacer el seguimiento adecuado. Y bueno, ¿qué pasa en nuestro país? Para estas fechas siempre el INEGI publica unas estadísticas de mortalidad por causas no naturales, incluyendo accidentes, homicidios y aquellas muertes que por desgracia son producto de la conducta suicida. Y bueno, todavía hasta 2021, digamos todavía en medio de la pandemia, pero esto ha sido básicamente consistente en el transcurso de los últimos años en escaladas. Sufre un aumento el número de personas que consuman el suicidio por lesiones autoinfligidas. Pues en este año murieron más de 8.300 personas. La tasa de suicidio en nuestro país no es tampoco de las más altas en el mundo, digamos que están en una media tabla, pero también hay que tomarlo con reserva porque probablemente el registro y los datos epidemiológicos, los datos que genera nuestro país, pues no necesariamente son luego a veces los más confiables. Como sucede en todo el mundo, pues la tasa de suicidio es prácticamente 4 veces más alta con respecto a las mujeres, quienes al parecer lo intentan más, pero con métodos menos letales. Es sabido entonces que los grupos poblacionales más jóvenes, este caso particular de aquellos que tienen entre 15 y 29 años, son los que tienen mayor riesgo, donde la tasa es pues casi 2 o 3 veces mayor que la media. Y bueno, para quienes el suicidio constituye la cuarta causa de muerte, pero hay proyecciones para que en el transcurso de los siguientes años pase a ser la segunda causa de muerte. En otros países, los países industrializados y donde además cabe suponer que las estadísticas, los datos que generan sus sistemas de vigilancia epidemiológica son de mayor calidad, pues hablan de que, contrario a lo que podría parecer con las cifras que les acabo yo de presentar, el fenómeno en las personas mayores no es importante, pero la verdad es que en muchos otros países consideran que son realmente las personas mayores y mientras mayor sea la edad, los que tienen mayor riesgo. Lo vamos a revisar ahora.
Bueno, les decía básicamente las diferencias entre las tasas de suicidios entre hombres y mujeres en una relación de 4:1 que afecta predominantemente a hombres comparado con los riesgos de la población general. Y los principales métodos utilizados en nuestro país, viene a ser en nuestro país, de acuerdo a las estadísticas del INEGI, pues el ahorcamiento, el estrangulamiento, la sofocación, el método más frecuentemente utilizado. El segundo lugar, al menos en los hombres, son los disparos o el uso de armas de fuego. Y en el caso de las mujeres tiene que ver con los métodos envenenamiento, primero por disolventes, gases, plaguicidas y en una segunda instancia también por alcohol o por fármacos. Pero digámoslo, hay también una diferencia de lo que se presenta en el fenómeno entre hombres y mujeres, donde el hombre tiende a hacer uso de métodos más letales. Y bueno, en nuestro país, pues hay estados en donde al parecer el fenómeno es más prevalente. Llama la atención el caso de el estado de Chihuahua, Yucatán, Campeche. Y bueno, presuntamente, de acuerdo a las estadísticas, aquellos estados como Veracruz, Baja California y Guerrero serían los que presentarían las tasas más bajas. Yo también esto lo tomaría con reserva. Probablemente tenga que ver con la calidad de los datos que se reporten en cada una de estas entidades. Sabemos que hay un notable subregistro y subnotificación. Hay muchas condicionantes por las cuales luego a veces una muerte que se consumó por un suicidio no es muchas de las veces reportada como tal. Y bueno, esto que yo les decía y de lo que se viene hablando, sobre todo en el transcurso de los últimos años, el preocupante fenómeno que se dan en las poblaciones más jóvenes, este sector de la población entre los 15 y los 29 años, seguido de inmediato por el sector siguiente, el grupo etario de la mediana edad, jóvenes aún entre los 30 y los 59 años. Recordando que, por ejemplo, pues una definición de las propuestas de aquellas muertes que consideramos prematuras, cualquiera que ésta sea la causa, son las personas que mueren antes de los 50 años. Y presuntamente, de acuerdo a los datos epidemiológicos que se registran y se producen en nuestro país, pues las tasas en personas mayores de 60 años serían estas, que son entonces inferiores a las de los grupos etarios que le preceden. Pero como les voy a tratar de explicar, probablemente estas tasas son mucho más elevadas. Me interesa también transmitir el hecho de que si entonces son los más jóvenes los que tienen las tasas más elevadas, bueno, pues en algún momento dado, si estos individuos, estas personas sobreviven al fenómeno suicida y envejecen, pues digámoslo así, esto va a tener un efecto de corte. Eh, digámoslo así, los futuros adultos mayores en las siguientes décadas probablemente entonces presenten un riesgo suicida mayor que el de los adultos mayores de la actualidad. Entonces, esa no es una consideración menor. Y bueno, esto fue, digamos, de manera introductoria lo que vamos a hablar en términos generales y ahora sí en lo particular nos vamos a enfocar a tratar de describir algunas de las particularidades que se presentan con el fenómeno suicida en las personas mayores. Recordando que en países como el nuestro, países de ingresos medios o bajos, se considera una persona mayor aquella persona que tiene 60 años o más. Los países de ingresos altos, pues se considera una edad mayor, la de los 65 años. Es un criterio o es una construcción arbitraria, social, que es más o menos el promedio de edad de las personas cuando eh, llegan a la etapa del cese laboral. Sabemos que en realidad el envejecimiento, desde el punto de vista biológico, pues todos podemos presentarlos en etapas tan tempranas como puede ser al menos
Nuestro cuerpo da señales de envejecimiento desde la tercera década de la vida. Si las personas además viven con condiciones que les propician un envejecimiento acentuado o acelerado, pues por ejemplo, enfermedades crónicas, las personas que viven con VIH se consideran mayores, por ejemplo, a partir de los 50 años. Entonces, esta definición de la persona mayor pues es un tanto arbitraria y depende del contexto. Y bueno, platicaba con Gaby que viendo también presentaciones pasadas, eh, pues cuando se habla de estos fenómenos o de muchos otros, todo se enfoca en niños, en adolescentes, en personas más jóvenes. Esto es todavía lo que a muchos de nosotros generacionalmente se nos enseñó en la escuela de medicina, que éramos un país joven, que la prioridad tenía que ver con las personas de menor edad. Logramos reducir la mortalidad infantil, logramos reducir la natalidad. Las estrategias de salud pública durante décadas fueron casi exclusivamente dirigidas a los menores de 5 años. Desde 2018 hay más personas adultas mayores que niños menores de 5 años. Y en el caso, por ejemplo, de los adolescentes, que ya también entonces presentan un importante riesgo suicida, pues dentro de los siguientes años habrá también ya más personas mayores de 60 años que adolescentes. Entonces, esto que todavía frecuentemente se dice de que México es un país, es una sociedad joven, en realidad hace ya años eh, hemos entrado a un proceso de envejecimiento poblacional en donde al menos pues en nuestro país los adultos mayores de 60 años representan aproximadamente el 14% de la población. Y este porcentaje al menos se va a duplicar en el transcurso de los siguientes años, de tal manera que cuando también muchos de nosotros seamos adultos mayores, pues vamos a representar la cuarta o la quinta parte de la población. Es decir, somos una sociedad y somos un país que está envejeciendo. El tema es que no solo estamos envejeciendo, sino no solo hay cada vez un mayor número de personas mayores, sino que estas tienen cada vez una mayor edad, somos cada vez más longevos. Entonces, hay cada vez un mayor número de octogenarios, nonagenarios, centenarios y supercentenarios, con todo lo que esto implica. Esto es lo que llamamos en términos generales, quienes nos dedicamos a esta área, la transición demográfica y epidemiológica, porque entonces no solo cambia la forma en la cual, desde el punto de vista de la edad, está constituida la sociedad, sino que también con ello varía la forma en la cual enfermamos. Dejamos de padecer principalmente los padecimientos agudos, infectocontagiosos, y ahora más bien tenemos una fuerte carga de enfermedades crónicas. Ya vivimos más años, la muerte puede diferirse, postergarse, pero muchos de los últimos años que vivimos lo hacemos con un grado notorio de discapacidad o de dependencia. Por ello, pues esta carga importante constituida por padecimientos crónicos no comunicables, pues más que en una muerte prematura, se traducen en una discapacidad, en una dependencia y en una necesidad de cuidados que como sociedad no hemos logrado cubrir y que representa sin duda uno de los mayores retos para no solo nuestro sistema de salud, sino para muchos otros aspectos de la sociedad en general. La viabilidad de un país, de una nación, de una economía, depende en buena medida de que logremos cubrir todas esas necesidades. Y bueno, mucha de la carga global de enfermedades que afecta sobre todo a las personas mayores está constituida también por padecimientos de orden mental. Y bueno, una máxima es esta de que no hay salud si no hay salud mental. En el caso de las personas mayores que padecen además trastornos mentales, pues esto hace que si de por sí las personas mayores están discriminadas, son más vulnerables y estigmatizadas, el hecho de además tener un padecimiento mental les hace doblemente discriminados. De hecho, pues si sabemos que uno de los principales problemas y retos tiene que ver con disminuir
el estigma y la discriminación, esto en particular aplica de manera más notoria para las personas mayores. Como médicos generalmente pensamos que las personas mayores son todas enfermas con discapacidad, con dependencia, con múltiples problemas. Esas son las poblaciones que vemos en entornos clínicos, pero en realidad la gran mayoría de las personas mayores viven en entornos comunitarios manteniendo la independencia y la funcionalidad. Sin embargo, una cuarta parte de estas tienen ya alguna limitación para realizar las actividades de la vida diaria y un porcentaje de estos entonces ya también requieren de cuidados. No tenemos un sistema nacional de cuidados. La familia mexicana ha involucionado, entonces ya no hay, digamos, los hijos que antes en todo caso estaban en posibilidades de otorgar cuidados, pues estos son cada vez menos y la dinámica social y económica impide que esto suceda. Entonces, esto es también uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad. Quienes de por sí sabemos la mayor parte de las enfermedades mentales debutan en los primeros años de vida, pues hoy hemos logrado que estas personas envejezcan, incluso con trastornos mentales graves. Pero esto implica que añadido o de manera conjunta a esto, pues se agrega el deterioro cognitivo, las comorbilidades físicas, la discapacidad, la dependencia y un menor acceso a los servicios de salud. Y entonces vemos un fenómeno como este, el que trato más o menos de representar con esta imagen de que los cuidados son ya no proporcionados por otros miembros de la familia más jóvenes, sino de personas mayores que cuidan de otras. Y bueno, las personas mayores tienen características biológicas y psicosociales que les hacen particularmente susceptibles de enfermedades mentales. Con ellos hay mayor pobreza, adversidad socioeconómica, estresores vitales, sumados a factores biológicos, a enfermedades que muchas de las veces se acompañan, por ejemplo, del dolor crónico, la pérdida de la funcionalidad, la independencia, la discapacidad, síndromes geriátricos en particular, como algunos muy específicos, la pérdida del control de los esfínteres, la inmovilidad, los déficits sensoriales, la polifarmacia, la dependencia, muchas condiciones que pues de esta manera nos dan más o menos un panorama de lo que sucede con un sector de las personas mayores, al menos aquellos que están en condiciones ya de fragilidad, de discapacidad o de dependencia. Y todos estos factores pues entonces contribuyen al estrés psicológico crónico y de manera muy importante al aislamiento y a la soledad. Tal vez las personas que no están habituadas a atender personas mayores no están luego a veces familiarizadas con situaciones muy concretas que afectan a personas mayores y que no tenemos que hablar necesariamente de situaciones trágicas, sino tan solo pues aquellos estresores que son incluso esperables. Digamos, habrá personas en donde tan solo el envejecimiento les pega, la pérdida del atractivo físico, el cese laboral, sobre todo cuando éste no se dio en las mejores condiciones, la pérdida de los roles, la partida de los hijos, la muerte de los coetarios, del cónyuge. O sea, muchas de estas situaciones son estresores importantes para este contingente. Respecto al aislamiento y a la soledad, hoy en día cada vez es mejor reconocido como un factor de riesgo modificable para muchas condiciones que afectan a las personas mayores, que incluso pues es comparable con los factores de riesgo cardiovascular y metabólico clásicos que todos conocemos. Y este probablemente representa uno de los factores de riesgo más deleterios, más dañinos y también más subestimados, pero que pues al menos en buena medida son por supuesto modificables. Y esto debe de ser como tal reconocido como un problema de salud pública. De alrededor de 15 millones de personas mayores que viven en nuestro país, pues al menos 1.7 millones de estos viven solos. Y ese número o ese porcentaje
se irá incrementando gradualmente conforme somos una sociedad cada vez más envejecida. Viene a ser la depresión y los síntomas depresivos, lo más prevalente en las personas mayores. Estos son datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Están por publicarse los correspondientes a la última edición de este importante estudio epidemiológico. Y bueno, aquí en la institución, el doctor Borges ha estudiado en particular este fenómeno en personas mayores con estos números. Prácticamente 20% de las personas mayores padecen un trastorno mental, además de la depresión, la ansiedad, los trastornos relacionados por el uso de sustancias, pues padecimientos crónicos, por definición incurables, progresivos, discapacitantes. Mención especial merece el caso de la demencia. Ha dejado, por ejemplo, ya de ser tal vez el cáncer la enfermedad más temida, y ahora es ya la demencia, la enfermedad de Alzheimer, lo que muchas personas temen de padecer. Entonces, esto tiene consideraciones especiales para el tema que hoy nos ocupa, que voy a explicar un poquito más adelante. La prevalencia es, en términos generales, alrededor del 8%, pero conforme mayor es la edad, y si se combina con otros factores de riesgo, digamos que si nosotros vemos en un contexto clínico a una mujer de 85 años que proviene de un entorno rural, baja escolaridad, factores de riesgo cardiovascular y metabólicos de pobre control, antecedentes de una depresión crónica no tratada, déficits sensoriales, otros más, pues la prevalencia es casi de la mitad, independientemente de cuál sea el motivo de consulta. Muchas de las personas que tienen estas características van a tener ya también demencia. Y bueno, no solo son como tal enfermedades mentales, sino tan solo situaciones adaptativas o de ajustes. Les decía yo, el duelo, la muerte de los contemporáneos, los coetarios, el cónyuge, las reacciones de ajuste, cuando entonces, por ejemplo, la transición de la vida laboral a la jubilación, que no siempre es motivo de júbilo para todos. Algunas personas nunca se prepararon para la vejez. Se trató luego a veces de jubilaciones o de ceses laborales forzados, además en condiciones de precariedad económica, y todos estos representan estresores importantes. Las personas que entonces ya no pueden continuar viviendo solas y el periodo de anticipación o de adaptación o de ingreso a una institución de cuidados prolongados, pues todas esas situaciones de ajuste representan factores de riesgo importantes para el fenómeno suicida. Muy, muy, muy importantemente, pues es la depresión, la ansiedad, les decía yo, todo lo que tiene que ver con el deterioro cognitivo, la pérdida de la memoria, de las capacidades que nos hacen ser quienes somos, no solo las habilidades intelectuales superiores, sino aquellas que nos definen como las personas que somos, son las que luego muchas de las veces lo platicamos siempre aquí con los médicos más jóvenes, con los médicos residentes, el impacto en la comunicación que tiene un diagnóstico de demencia. Padecimientos que son también muy comunes como tan solo trastornos del sueño, el insomnio, muy importantemente el uso de sustancias, en particular el alcohol, los síntomas psicóticos que probablemente son más prevalentes por diferentes razones en personas mayores, dependiendo de algunas características que estos puedan tener, pues pueden también estar asociados al fenómeno suicida. Pero no son solo trastornos mentales, son entonces luego a veces situaciones o escenarios que se presentan y que generan dilemas en torno al cuidado y las decisiones en la atención al final de la vida. Muy, muy importantemente, lo que nosotros conocemos como edadismo, viejismo, que es como la forma particular de discriminación y de maltrato que se da para las personas mayores tan solo por razones de edad, y la violentación de sus derechos
más básicos. Y es que, pues por desgracia, tenemos todos una percepción negativa del envejecimiento, en donde solo pensamos en en términos de pérdidas, de enfermedad, de muerte, en ocasiones también incluso hasta bien intencionadamente proveemos de cuidado y de medidas de protección que paradójicamente pueden resultar excesivamente restrictivas, incurriendo incluso a veces más bien hasta en el paternalismo. Eh, y bueno, si bien pueden las personas mayores ser por una parte vulnerables, es bien importante también no quitarle el valor a la propia persona. Me gusta luego a veces ejemplificarlo de esta forma. Siempre en septiembre en nuestro país recordamos, por ejemplo, los sismos. Y en 2017, cuando los más jóvenes no tenían una referencia de un gran sismo, pues muchos de ellos, los más jóvenes, probablemente se vieron más afectados que las personas mayores, que pues tan solo entonces por la misma edad habían ya tenido la experiencia de 85, de 57, al menos en esta ciudad. Entonces, nosotros siempre lo decimos así, las personas que han envejecido de alguna forma lo han hecho a partir de fortalezas y de recursos y de capacidades probadas a lo largo de la vida. Entonces, no siempre asumir que son siempre vulnerables, frágiles, incapaces y que debemos para todo de sobreprotegerles, sino de reconocer también sus capacidades, sus potencialidades y sus fortalezas. Y bueno, es que incluso el mismo discurso médico tradicional es el que incluso valida, justifica y normaliza los desenlaces de salud desfavorables en los viejos. Cuando el suicidio se consuma en una persona mayor, pues alguien podría decir, bueno, al menos tuvo ya una vida. Es mucho más grave cuando sucede en alguien joven que tenía toda una vida por delante. Entonces, somos luego a veces nosotros mismos los que normalizamos esos desenlaces. Muchas muertes, incluso entonces las que se dan por suicidio, aún en las personas de mayor edad, podrían y tendrían que ser evitadas con la debida protección del Estado, quien tendría que garantizar en todo momento, no solo en la vejez, sino desde una perspectiva de curso de vida, un nacimiento, una trayectoria de vida, un desenlace mortal con dignidad para todos. Les decía luego a veces no son solo las personas mayores quienes necesitan de atención, de cuidados, de recursos, sino también de la necesidad de reconocer su aportación tan importante para la sociedad. Las mujeres se han incorporado al mercado laboral, eh, pueden desarrollarse en el ámbito laboral, profesional y académico, pero vienen a ser entonces luego eh, los padres quienes se encargan entonces ahora del cuidado de los menores. Entonces resulta que no solo las personas mayores requieren de cuidados, ellos tienen una contribución muy importante otorgando cuidados eh, y haciendo muchas labores que no son debidamente reconocidas. Entonces es algo que también como sociedad, como profesionales sanitarios, debemos de valorar. Hablaba en un inicio de lo importante que es diseñar políticas no solo sanitarias, una política en salud mental para la prevención del suicidio. Hay, por ejemplo, en nuestro país un programa específico de prevención del suicidio, pero no solo nos compete a los profesionales sanitarios, esto tiene que estar vinculado con otros sectores, bienestar, asistencia social, seguridad, justicia, educación. Entonces, alguien en algún momento puede también decir que ahora los adultos mayores, por fortuna, se benefician de un programa social de bienestar en donde en directo se les entrega un apoyo económico, que es bien importante y que incluso particularmente favorece más a las mujeres, porque estas en un porcentaje menor son beneficiarias de una pensión contributiva. Digamos, esta política que tiene, digámoslo así, esas fortalezas y estas virtudes,
bueno, esta no se acompaña de la coordinación que se requiere para hacer sinergia de otras políticas, cuando, por ejemplo, se cierran guarderías infantiles y son entonces ahora, así lo dijo en algún momento una figura pública, un tomador de decisiones, serían ahora los abuelos los que se encargarían de cuidar de los niños. Entonces, todas estas políticas deben de estar debidamente vinculadas y armonizadas. Y lo importante es que entonces, a veces estas distancias que resultan abismales, estas brechas entre las generaciones, se reduzcan. Me gustó mucho esta imagen que creo que representa el concepto, pero convivimos por primera ocasión en una misma sociedad, pues 4 generaciones, en donde luego a veces la comunicación y los vínculos no son los más adecuados. Entonces, hagamos lo necesario para que esas brechas, asimetrías e inequidades se reduzcan. Entrando ya un poquito más en materia, pues vamos a hablar de lo que sucede en particular con las personas mayores y los factores de riesgo, muchos de ellos modificables, sobre los cuales podemos hacer intervenciones de eficacia comprobada, basada en evidencias, que reducen el número de personas que consuman la muerte a través del suicidio. Mientras mayor sea la edad, mayor puede ser entonces el riesgo. Pues particularmente en varones, donde les decía, la proporción es de 4:1 en general, pero conforme mayor es la edad, esa proporción se despega. Puede ser de 10-12-1 con respecto a las mujeres, si por ejemplo hablamos de octogenarios, de nonagenarios. Entonces, mientras sea mayor la edad, sobre todo en varones, el estado civil, digamos, hay también un riesgo diferenciado entre aquellos que, por ejemplo, son separados, divorciados, con respecto a aquellos que enviudan, con respecto a aquellos que siempre fueron solteros. Entonces, es mayor el riesgo en el primer grupo descrito con respecto a quienes, por ejemplo, nunca vivieron en pareja. Pero digamos, no vivir en pareja es algo que puede poner en riesgo. Hacen uso de métodos duros, letales. Entonces, muchas de las veces no advierten, no dan señales, simplemente lo hacen. Y lo hacen con métodos en donde el que lo intenta sabe que tiene muy altas posibilidades de consumar la muerte. Siempre entonces indagar sobre el acceso a métodos de alta letalidad. Hay quienes, a lo mejor las generaciones más jóvenes, nunca hemos tenido, por ejemplo, un arma de fuego en nuestras manos, no sabemos utilizar las armas de fuego, pero generaciones pasadas pudieron haber tenido conocimiento y acceso a armas que conservan, ¿sí? Pues a veces en determinadas regiones del país, en entornos rurales, las personas mayores pueden tener acceso a estos métodos. Hay que indagar propositivamente sobre esto. Y bueno, la mayoría de las personas lo hacen en el entorno domiciliario. Todavía en nuestro país no tenemos un sistema de cuidados prolongados, instituciones de cuidados prolongados donde también, por cierto, este es un factor de riesgo. Las personas institucionalizadas, cuando anticipan esto, cuando son de recién ingreso, cuando no se consideró en ellos su decisión para ingresar a una institución, pero bueno, en términos generales es el domicilio. No es un lugar público, no es la vía pública, los lugares más comunes en donde esto sucede. Y mencionaba hace rato, pues el aislamiento, el vivir solo, la escasa integración social. Puede ser que una persona, digamos, tenga pocos contactos sociales, pero resulta que los pocos que tiene son a lo mejor muy significativos. Bueno, esto puede tener un efecto protector. Puede, por el contrario, haber personas mayores que aparentemente son muy sociables, tienen contacto con muchas personas, una aparente vida social que pareciera significativa, pero que en realidad no lo es.
Entonces, no es solo el número de contactos sociales, de amistades, de familiares, muchos de los cuales pues son coetarios, son contemporáneos, son personas que a lo mejor también ya fallecieron. Entonces, no es solo el número, sino más bien, digámoslo así, qué tan significativas son estas figuras como red de apoyo para una persona mayor en riesgo. El nivel socioeconómico tiene una fuerte relación con el nivel socioeconómico bajo, pero curiosamente, contrario a lo que podríamos pensar, el nivel socioeconómico alto puede en algún momento dado conferir también un riesgo importante. Las dificultades económicas, sobre todo si en particular son recientes, está sucediendo en nuestro país con las personas mayores que son luego a veces por desgracia víctimas de algún fraude, de que se les despoja del patrimonio acumulado a lo largo de toda la vida. Una ruina reciente puede ser un estresor vital mayor que detone o desencadene el fenómeno suicida. Uno de los mitos más importantes respecto al fenómeno suicida en general es que, bueno, naturalmente siempre quienes tienen un trastorno mental tienen un riesgo mucho mayor con respecto a aquellos que no lo tienen. El mejor ejemplo de esto es la depresión. La depresión per se aumenta al menos 20 veces el riesgo de consumar un acto suicida. Pero lo que quiero ser muy enfático es que no todas las personas en general, pero en particular, ni siquiera todas las personas mayores necesariamente deben de tener alguna condición mental que nos haga pensar eh, que fueron irracionales, que no eran capaces para tomar decisiones, que todos ellos tenían ya antecedentes de psicopatología a lo largo de la vida. Pueden darse casos de suicidios consumados en personas que a lo largo de toda su vida no tuvieron antecedentes de psicopatología importantes. Entonces, esto es bien importante tenerlo en consideración. Les decía, el cambio de lugar de residencia. Aquella persona mayor en donde los hijos, bien intencionados, pero que tampoco pueden ya otorgar cuidados o se les dificulta mucho y que han considerado que la madre que acaba de enviudar no puede ya continuar viviendo sola, deciden entonces, digámoslo así, que periódicamente viva con uno y con otro de los hijos. Estos cambios frecuentes del lugar de residencia no favorecen el hecho de que la persona mayor deje su hogar, que para ellos tiene un valor muy importante, simbólico y afectivo. A lo mejor para nosotros esto tiene menor sentido, menor valor, pero para ellos, muchos de nuestros adultos mayores, de nuestros abuelos, las personas que nos anteceden generacionalmente, literalmente, algunos de ellos con sus propias manos construyeron no sus casas o sus viviendas, sino sus hogares. Entonces, dejar el espacio que habitaron toda su vida y en donde vieron crecer a sus hijos, pues esa es una pérdida simbólica muy importante. Lo que sucede, ya mencionado, con la institucionalización, la viudez reciente, que curiosamente, puesto que las mujeres son más longevas, pues es más común el escenario en donde es la mujer quien enviuda con mayor frecuencia que los hombres. Parece que las mujeres lidian mejor con esto, no así los hombres. La viudez reciente en un hombre les afecta más. Entonces, los duelos, las reacciones que se presentan tras la muerte del cónyuge, que además se presentan muchas de las veces no de manera súbita, tras una enfermedad aguda, sino que además todo lo que le antecedió de una enfermedad crónica que requirió de cuidados, de sufrimiento, de dolor, de discapacidad, de muchas penurias, pues hacen que entonces la pérdida sea aún más dolorosa. El factor protector que nosotros sabemos puede proporcionar la espiritualidad, la religión. Bueno, está descrito en sociedades en donde, por ejemplo, aquellos de denominación católica, a diferencia de otras religiones cristianas, y aquellos que son judíos, pues esto podría ejercer un factor protector. Pero para las personas mayores, este factor, el espiritual y el religioso, puede ser un elemento de anclaje a la vida
Entonces, con ellos trabajar este aspecto se vuelve particularmente importante. Los antecedentes previos de suicidios consumados, no solo en la vida de la propia persona, del propio paciente, sino en la misma familia. Entonces, estos antecedentes siempre hay que indagarlos. Nosotros podemos ver incluso familias en donde el suicidio corre a lo largo de diferentes generaciones. Digo, no es que tan solo se trate de un fenómeno biológico que genéticamente se hereda, pero sabemos que, por ejemplo, los factores biológicos en la vejez pueden tener una contribución más importante con respecto a otros grupos etarios. Entonces, los antecedentes familiares de suicidios consumados es algo que en particular debemos de valorar con cuidado en las personas mayores. Y a propósito de esto, digo, tan solo en el envejecimiento, aun cuando éste se dé en condiciones razonablemente óptimas o saludables, no se diga si entonces es un envejecimiento patológico, pero podría haber cambios estructurales, bioquímicos, funcionales en el cerebro que condicionan más a una persona a la depresión, a las conductas suicidas. Ojo con esto, que no se malentienda, no estoy diciendo que la depresión es normal y propia de la vejez, pero entonces podría haber estos determinantes que favorezcan más la presentación de este fenómeno en las personas mayores. No se diga si además de los cambios fisiológicos esperables cerebrales, se agregan entonces sí enfermedades físicas. Pues aquí tenemos que hablar entonces, ojo, no solo de las enfermedades que por sí mismas son graves, incurables, crónicas, progresivas, que se van a acompañar de dolor, de discapacidad, de dependencia, de sufrimiento. Aquí es bien importante la percepción subjetiva que tiene el adulto mayor de su estado de salud. A lo mejor para quienes somos más jóvenes, quienes a lo mejor tenemos algún grado de entendimiento y de conocimiento, pues si nos hacen el diagnóstico de diabetes, pues sabemos que es una enfermedad crónica, controlable, con la cual podemos nosotros llevar vidas prácticamente normales y funcionales, pero para este grupo etario, ese mismo diagnóstico de diabetes tiene otra o puede tener otra representación, otro significado. Entonces, de ahí la importancia de siempre tener en consideración el impacto en la comunicación de un diagnóstico, aun cuando para nosotros se trate de una enfermedad aparentemente benigna. Para nosotros la diabetes puede ser una enfermedad controlable con la cual podemos llevar entonces vidas normales, pero para la persona mayor la diabetes es la enfermedad que le causó ceguera, que le causó la amputación de las extremidades, que le causó discapacidades y dolor muy graves en otras personas. Entonces, hay que ver también cómo en todo caso las personas interpretan lo que nosotros les comunicamos cuando arrojamos cualquier diagnóstico. Para una persona mayor, el solamente hablar de una masa, de una tumoración, pues de inmediato lo interpretan como cáncer, aun cuando el cáncer es más prevalente en las personas mayores, ellos podrían ignorar que incluso en las personas mayores el cáncer es prevenible, es altamente tratable en buena medida. Entonces, siempre para ellos un diagnóstico de cáncer, aun cuando éste sea detectado a tiempo y sea altamente tratable, pues para ellos luego a veces siempre representa ya la muerte. Entonces, tener siempre en consideración ello. Hay, curiosamente, personas mayores en donde la autopercepción de su estado de salud es favorable, incluso aunque tengan enfermedades de consideración. Entonces, este valor subjetivo, pues tiene particular importancia en las personas mayores. Pero aquellas enfermedades que les decía, pues generalmente van a ser la mayoría de ellas de un inicio lento, insidioso, progresivo, enfermedades crónicas, muchas de las veces que entonces se traducen en discapacidad, dependencia, necesidad de cuidados que no siempre van a tener
quién se los proporcione, o que por alguna razón para algunos de ellos les resulta, digámoslo así, pues simplemente inaceptable o indigno tener que depender en todo caso de cuidados. Particular importancia tiene, yo quiero hacer aquí mucho énfasis en el dolor. Estoy hablando como tal literalmente del dolor físico, desde aquel que puede ser ocasionado tan solo por una enfermedad articular, degenerativa, lo que entonces los médicos conocemos como osteoartrosis, el dolor en rodillas, en articulaciones, que muchas de las veces no es debidamente atendido y tratado. Muchas de las personas que consideran el suicidio en buena medida obedece a una condición dolorosa no detectada, no debidamente atendida. ¿Sí? No se diga cuando entonces el dolor es grave, es crónico, es muy resistente, refractario, de difícil control, pero aún para casos como estos, pues debemos siempre de proporcionar medidas que al aliviar el dolor pueden hacer que entonces el deseo de las personas de morir se reduzcan. Entonces siempre, aunque no sea el motivo de consulta y de valoración, pero propositivamente debemos siempre indagar el dolor. A veces el hecho de no saber luego a veces de lo más básico sobre la atención geriátrica y gerontológica hace que a lo mejor el paracetamol estuvo bien prescrito, pero no con horario, no en dosis plena. Entonces, 500 miligramos de paracetamol, pues puede ser insuficiente para tratar un dolor articular degenerativo que ya es moderado o grave. Ese mismo paracetamol, a lo mejor en dosis plena, con horario o combinado con otro tipo de medicamentos y otras estrategias, pues pueden entonces ayudar a aliviar el dolor y entonces la depresión mejora, se recupera la funcionalidad y entonces a lo mejor los deseos de terminar con la vida pueden reducirse. Entonces, siempre, no me cansaré yo de insistir en esto, indagar sobre el dolor. Tenemos, así como se habla en los medios, de una grave crisis de opioides en algunos de los países, paradójicamente hay otros países como el nuestro, en donde más bien parece suceder lo contrario. Tenemos una grave crisis de dolor no debidamente atendido y eso afecta en mayor proporción a las personas mayores. Nunca naturalicemos el dolor. Y bueno, algo como tan solo una hospitalización en el transcurso del último año o una hospitalización reciente, independientemente de cuál haya sido la causa, es algo que también puede condicionar o ser un factor de riesgo para el riesgo suicida, digamos. Si es en particular una hospitalización psiquiátrica, pues los psiquiatras lo sabemos o quienes trabajamos en este ámbito, el antecedente reciente de una hospitalización confiere mayor riesgo. La presencia de una enfermedad mental, la depresión, los síntomas psicóticos, muy importantemente la desesperanza, pero todos los trastornos mentales, cuando son debutantes, primer episodio, el primer año de una enfermedad mental, las depresiones no debidamente detectadas o maltratadas, la pobre red de apoyo. Y bueno, de manera muy general, hago estas recomendaciones sobre prevención y tratamiento de la evaluación sistemática de los factores de riesgo que he descrito, comentar esto con familiares, con personal sanitario, las intervenciones multidisciplinarias, coordinadas, evitar en lo posible el acceso a los métodos letales, la atención de los procesos físicos y la atención sobre todo de la patología psiquiátrica. La persona mayor, además de beneficiarse también de intervenciones farmacológicas que son eficaces, también por supuesto se benefician del manejo psicoterapéutico. Ya no voy a hacer mención de este otro concepto que siempre ahora se debe de mencionar tangencialmente cuando hablamos de suicidio, pero quiero solamente dejarlo sobre la mesa para que cada uno de ustedes lo reflexione. Si en todos los casos el suicidio es siempre patológico y si obedece a una conducta irracional y si en beneficio de una persona mayor que se quiere suicidar debemos siempre de intervenir
en su beneficio. Esta es una discusión bien importante que se lleva a cabo en estos espacios. Y algunas de las preguntas o interrogantes que me parece que son válidas y que tienen cabida en una sociedad diversa, plural y democrática como la nuestra, en donde a lo mejor, pues así como a lo largo de la vida todos queremos diferentes cosas, eso puede también suceder al final de la vida. Por último, nada más, además de agradecerles, estoy ya corto de tiempo, pero pues recalcar el hecho de que la atención y el cuidado de las personas mayores es un derecho y no es una dádiva de políticas asistenciales. Es merecedor de dignidad, autonomía y ejercicio pleno de sus derechos, incluyendo la participación social activa. No es una carga, sino un depositario de valores sociales y transmisor de tradiciones en una sociedad donde conviven simultáneamente varias generaciones. No nos podemos permitir perder la oportunidad para construir una sociedad mejor para todos y para todas las edades. Aprovechemos el momento para reforzar y generar una sociedad más justa que reconozca la valía de todos los individuos y trabaje en la mejora de su bienestar y dignidad, sin dejar a nadie atrás, mucho menos por motivos de edad. Gracias. Muchas gracias, Memo. Muchas gracias, doctor Velázquez. A ver, estoy tratando de... Ya, listo. Eh, mm, Bueno, pues muy interesante todo lo que nos has compartido el día de hoy, muy importante saberlo. Yo como psiquiatra infantil, pues digo, y tú como psicogeriatra, pues sí vemos aspectos diferentes en el ciclo vital, ¿no? Y me llamó la atención pues muchos factores de riesgo que se tienen en el adulto mayor, que, no se, que son diferentes a los factores de riesgo, algunos de ellos, en población infantil, adolescente, adultos jóvenes. Ahí, digo, hay muchas preguntas, ya no nos queda mucho tiempo. Me gustaría que nos comentaras dos cosas. Una, si los síntomas depresivos, porque tenemos criterios, por ejemplo, para la depresión, criterios diagnósticos, sin embargo, en población infantil y adolescente son diferentes a los que están establecidos y me parece que también debe haber diferencias en el adulto mayor. ¿Nos podrías comentar a qué tenemos que estar alertas o atentos que pudiera ser esas variaciones al considerar, digo, hay muchos factores de riesgo, pero la depresión como uno de los trastornos mentales que más riesgo tienen para el suicidio? Ah, claro, Gaby, no solo la depresión y no solo las enfermedades mentales, sino en general las enfermedades en personas mayores pueden tener presentaciones atípicas, distintas. Entonces, pueden luego a veces, decimos nosotros, ser mono o oligosintomáticas, es decir, un solo síntoma o poquitos síntomas. No necesitamos, por ejemplo, como psiquiatras, cumplir con 5 de 9 criterios para poder decir que una persona cumple cabalmente con criterios de depresión y hasta entonces tratarla. Puede la persona mayor, por cuestiones también de carácter cultural, lingüístico, le cuesta más trabajo reconocer la tristeza, la infelicidad, y a veces más bien lo expresa, yo creo que todos lo hemos visto, con quejas físicas, somáticas, cognitivas, pero les cuesta mucho trabajo reconocer como tal la tristeza. Entonces, se tiene también que valorar en una forma distinta. Puede luego a veces en personas mayores en particular manifestarse más bien con irritabilidad, muy marcada irritabilidad, o les decía, pues tener un solo síntoma, pero ser lo suficientemente grave, doloroso, incapacitante, generador de malestar, y eso amerita de una intervención nuestra. Entonces sí saber reconocer estas presentaciones distintas en personas mayores que también, pues en lo físico pueden tener una neumonía sin jamás tener tos, fiebre, expectoración y solamente tener alteración del estado mental. Entonces, saber reconocer esos patrones de enfermedad que son distintos en los mayores. Pues muchas gracias,
Memo. Pues muy interesante y gracias a todos los que, a todas y todos los que nos acompañaron el día de hoy, ¿no? Y como no solo el 10 sino sería importante que todos los días hablemos de salud mental, pero bueno, el 10 de cada mes y en especial hoy, 10 de septiembre, pues hablemos de la prevención del suicidio y estemos atentos. Pues muchísimas gracias, gracias.